Chau. Hola, muy buenas noches, soy Jessica Chahut y esto es Enfoques Cruzados. Hace 20 años en el Perú se inició el proceso de descentralización con mucho entusiasmo para luchar contra lo que se decía el maldito centralismo de Lima. De acá salía todo, de acá salía la plata, los presupuestos, las obras, todo. 20 años después, reflexionando, ¿ha funcionado este proceso? ¿Nuestros compatriotas del interior del país viven mejor? ¿Tienen un mejor sistema de salud? ¿Tienen un mejor sistema de educación? ¿Tienen buena infraestructura? ¿De qué ha servido el proceso de descentralización? ¿Por qué cuando hablamos de descentralización pensamos automáticamente en la palabra corrupción? Bueno, esta noche en Enfoques Cruzados vamos a hablar largamente del tema. Es importante que usted participe. ¿Quién no tiene un pariente en el interior del país? ¿Quién no es de origen provinciano? ¿Quién no escucha quejas de la gente que vive en el interior del país y que no tiene lo que debe tener como un buen peruano? El programa de hoy se llama La descentralización en la mira, y la pregunta en la que usted tiene que participar, tiene que votar, tiene que pensar es la siguiente: ¿cree que la descentralización ha promovido la corrupción? Ahora presento a mis invitados. Osvaldo Molina, muchas gracias por estar acá. Él es director ejecutivo de Red de Estudios para el Desarrollo. Hola, y tenemos a un invitado también que nos puede dar testimonios, porque ha tenido tiene las cosas en la mano, la plata en la mano, los presupuestos en la mano. Jean Paul Benavente, presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales. ¿Cómo está? Buenas noches. La pregunta, sí, de cajón: ¿ha fracasado la descentralización, Osvaldo? A ver, primero que nada, muchas gracias por la invitación, Jessica. Yo creo que cuando hablamos de la descentralización en el Perú, tú decías muy bien, ¿no? 20 años de la descentralización. A las personas, sí, pues el primer sentimiento que tenían al inicio de este proceso era esperanza, pero hoy día, lamentablemente, es frustración, ¿no? Y ese tránsito es lo que debemos entender hoy día. ¿Por qué ese tránsito, no? ¿Por qué, a pesar de haber tenido recursos, esos recursos no se han transformado en mayor calidad de vida para los peruanos de las regiones? Y de alguna manera, ¿no es cierto?, este proceso de descentralización explica eso, ¿no? Es un cuello de botella, ¿no?, que no ha permitido que las personas estén mejor. Y te puedo dar innumerables ejemplos, pero te doy uno muy cercano a nosotros por la pandemia. La gente no lo sabe, pero los servicios de educación y salud están descentralizados, ¿cierto? En las regiones esto le corresponde a los gobiernos regionales, locales, etc. El presupuesto en salud en la última década se ha más que triplicado. Yo creo que pocos países pueden decir eso. Y sin embargo, cuando uno iba a una posta médica, ¿no es cierto?, 4 de cada 5 postas médicas no estaban bien equipadas, ¿no es cierto? Ahí están los innumerables hospitales que parecen mausoleos, ¿no es cierto?, hospitales paralizados. Entonces, hay mucha frustración en las personas, y las personas tienen que entender qué es lo que ha pasado, ¿no? Los líderes regionales no tenían capacidad de gestión. ¿Qué pasó? Porque plata hay, recursos hay. ¿Qué pasó? Bueno, pasó que la descentralización ha sido un proceso incompleto y que se ha truncado en el camino. Durante estos 20 años de descentralización, si bien es cierto, se han transferido competencias, funciones, pero en realidad no se ha transferido autonomía, no se ha transferido capacidad fiscal para poder lograr justamente lo que hizo Osvaldo. Por ejemplo, yo le llevo a un centro de salud allá en la zona más alejada de alguna región, y el profesional, el médico, la enfermera, el obstetra, no quiere ir, porque justamente la autonomía de generar recursos económicos para llevar a ese profesional a esa posta más alejada, para resolver el problema de la salud en el primer nivel de atención, no se nos ha delegado completamente. Si la descentralización es delegar poder, ese poder
justamente ha quedado siempre en el centralismo y no se ha descentralizado por Pero han pasado completo. 20 años, o sea, no estamos hablando de 5 años. Algunas soluciones alternativas se han debido plantear. Sí, se han planteado esas soluciones y cada día hemos tratado de innovar. Por ejemplo, yo te cuento sobre mi gestión y hemos intentado coordinar y articular, porque descentralización también no solamente significa trasladar el recurso de Lima a los gobiernos regionales o a las capitales de región, sino también trasladar y descentralizar esas capitales de las regiones o de los departamentos a las provincias. Y eso implica un proceso de articulación, de gobernanza, de tener la capacidad de gobernar conjuntamente con las autoridades y la sociedad civil. Ahí yo complemento, ¿no?, lo que dice el doctor Benavente. Lo que las personas tienen que saber también es que el proceso de descentralización que estamos viviendo ni siquiera es el que estuvo planeado originalmente hace 20 años. O sea, muy rápidamente, ¿no?, ese proceso se frustró. Nunca se crearon las macrorregiones, el Consejo Nacional de Descentralización terminó relegado en la PCM. No se dio una gran rectoría de parte del Poder Ejecutivo, ¿no?, que no ha liderado este proceso como debería, y se dio responsabilidades, pero no capacidades, ¿no? Se entregó muchas responsabilidades y no habían capacidades locales. Y eso ha sido muy serio. El otro día el INEI estaba haciendo una encuesta y 49% de los gobiernos regionales menciona que necesita capacitación y 43% de ellos mencionan que necesitan capacitación para formular proyectos. Imagínate, Jessica, quizás no es como el ABC. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué no hay gente capacitada en provincias? No, es que o hay y si no son partidarizados no los toman en los gobiernos regionales. No, es que sí hay, y hay un capital social. Al menos en mi región hay un capital social importante, porque ya tenemos más de 15 años de recibir canon. Y ahí, por ejemplo, se han formado profesionales en manejo de gestión pública. Y lo que pasa es que falta el incentivo, la motivación. Es que no puedes comparar un profesional que en Lima gana 15.000, 20.000 soles y que otro profesional en Cusco gane 5.000 o 7.000 soles. O que un director de agricultura todavía tenga un sueldo de 4.000, 5.000 soles. Entonces, con toda la responsabilidad que le das, con todas las funciones y transferencias que tiene que preocuparse ese director, obviamente el incentivo y la posibilidad de avanzar es muy delicado, ¿no? Entonces, yo creo que hay que verlo desde otras aristas, cómo podemos impulsar, mejorar, incentivar, porque el tema de las capacidades existen en la mayor cantidad de regiones, Arequipa, Piura, Cusco, etcétera, ¿no? Huancayo, son regiones grandes que ya tienen profesionales, cuentan con profesionales, pero lo que está faltando es estandarizar, por ejemplo, el tema remunerativo a nivel país. ¿Ese te parece un problema? Es un problema, por supuesto. Y hay otro tema, a ver, yo creo que cada región y aquí me lo puede confirmar el doctor Benavente, pero cada región es como un pequeño cosmos, ¿no? Y en cada una ocurren diferentes problemáticas. En un porcentaje será esta problemática. También hay otro tipo de problemáticas, ¿no es cierto? También tenemos problemas de corrupción, tenemos problemas de personas inadecuadas en los gobiernos. O sea, es complejo. Solo para que te hagas una idea, si uno ve cuánto se gasta del presupuesto de inversión, en la última década, solo 7 regiones logran sobrepasar el 75% de ese gasto de inversión, que es ese gasto que se transforma luego en escuelas, en postas médicas, etcétera. Son pocos los que lo logran. Entonces, yo creo que más allá de buscar nombres y apellidos, uno tiene que entender cuáles son los incentivos detrás que están haciendo que no se logre invertir, que no se logre gastar correctamente los presupuestos, y que y es otra cosa importante, cuando se gastan, ¿por qué al final no llegan, ¿no es cierto?, hasta la otra orilla? Es decir, ¿cuántas obras se tienen paralizadas? Es un drama en el Perú. ¿Cuántas obras? Hay un número de obras. Yo te doy el número, Yo lo tengo.
Dalo, dalo. 1978 obras. Así es, 1978 obras No es paralizadas demasiado. en gobiernos regionales y subnacionales, y perdóname que te lo complemento, casi 20.000 millones de soles asociados a esas obras. Es una cantidad tremenda, ¿no? En algunos casos, por supuesto, estará detrás ineficiencia, incapacidad, y en otros, no, hay otros temas. ¿Cómo pueden haber 1978 obras paralizadas? Sí. Eso se traduce en Sí. que la calidad de vida de nuestros compatriotas en el interior del país no avanza, porque puede ser una escuela, puede ser un hospital donde nadie atiende, puede ser una pista rota. ¿Qué está pasando? Jessica, A ver. yo te voy a dar algunas cifras importantes también allí, pero antes quería decir, y en economía decimos, Osvaldo, el tema del contrafactual. ¿Qué hubiera pasado si no hubieran habido gobiernos regionales? ¿La situación estaría mejor o peor? Tampoco podemos decir eso. No, ¿No por es cierto? supuesto, no. Entonces, la idea es entender de que el rol de un gobierno regional es un rol intermedio y que ese rol no se ha consolidado todavía. Hasta ahí. Sobre las obras paralizadas, este es un tema que incluso yo he escrito un documento al Contralor de la República y le he pedido que explique bien y que lea el punto seguido, que no lo ha leído. Porque no solamente basta decir 1.900 obras paralizadas por más de 20.000 millones de soles. No, porque yo les puedo demostrar que una de esas obras, y basta que te demuestre una, y con eso traigo abajo esa teoría, te voy a explicar. Una obra, hay un distrito que se llama Cauri, en Cusco, una zona que se llama Cauri, en Cusco. Allí yo tengo un centro de salud, que ya lo he terminado, que solamente me faltaba comprarle 2 carritos de atención de electroshock, ¿ya? Ese centro de salud ahorita está funcionando, pero en la lista que ustedes dicen, entre esas 1.900, aparece como que está paralizada. ¿Por qué? Por eso hay que preguntar de que se manejen bien los criterios. ¿Qué realmente está paralizado? De acuerdo. ¿Y qué es lo que aparece según el Infoobras de la Contraloría como también paralizado? Yo quisiera preguntarle... ¿No es cierto? O sea, quiero que, permíteme, porque hay muchas obras que ya se han ejecutado, que están más del 60, 70, 80% de ejecución. Hay otras obras que están hasta en servicio con la ciudadanía. Señor Benavente, que... Y porque faltó comprar ese detallito para, digamos, el sistema del Infoobras aparece como paralizado. ¿Cree que la Contraloría se está excediendo? Yo creo que lo que está faltando es decir ese punto seguido. Siempre lo he señalado. O cuando dices, hay 24.000 millones de soles que pierde el Estado peruano en corrupción. ¿No es cierto? Así es. Entonces, este es un tema que obviamente extrapola ciertas cifras, ciertas indagaciones que hace la Contraloría. No es una cifra completamente correcta, definida, sino que hay que revisar. De repente es más, de repente es menos. El tema es que, ¿qué está detrás de eso? ¿Cuál es el mensaje? Porque para nosotros más bien era, oye, el mensaje es decir, con tu mecanismo de control concurrente, ¿cuánto menos de corrupción hay? Porque el tema de la corrupción es un tema que está enquistado, es un sistema que está ahí, que hay que lucharlo y que lo estamos haciendo, y te digo, no solamente el qué, porque lo que nos hemos acostumbrado siempre es a decir qué, el diagnóstico, pero nunca hemos dicho cómo estás haciendo eso, cómo estás afrontando una lucha contra la corrupción. Hay una clara crítica a la Contraloría. Sí, a ver, yo lo que creo es... A ver, justo por eso te decía antes, Jessica, ¿no? En cada caso es como un cosmos, ¿no? Y entonces yo estoy de acuerdo que en muchos casos puede haber excesos, eso no tengo ninguna duda. Y también en muchos casos pueden haber gobiernos regionales que realmente están haciendo las cosas bien. Pero más allá de si el número es 1978 o 1000 o 750, lo que sí es cierto es que hay casos de obras paralizadas. No en todos, o sea, estoy de acuerdo contigo que seguramente hay puntos seguidos que no se están contabilizando correctamente, no hay ningún problema. Pero en muchos casos están ahí esas obras paralizadas por razones incorrectas.
¿no es cierto? Y tenemos que encontrar la manera de poder resolverlo, ¿no es cierto? De la manera como entiendo que han venido haciendo en tu gobierno regional, porque es clave para poder mejorar el bienestar de la población, ¿no es cierto? Y hay muchos casos, ¿no?, de hospitales paralizados, que significan sencillamente, y además imagínate en medio de la pandemia, significa pues a esos adultos mayores que no pudieron atenderse, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera. Entonces, más allá y estoy de acuerdo contigo que puede mejorarse eso, hay un tema clave. Sí hay un problema aquí, ¿no es cierto? Eso es innegable. Y lo que tenemos que preguntarnos es cómo poder resolverlo. Y ahí, bueno, evidentemente uno desde afuera puede tener algunas ideas, pero tú que estás en la cancha también nos puedes contar algunas. Y yo te cuento algunas. ¿Cuáles son las principales razones? Y concuerdo contigo. O sea, ¿hay obras paralizadas? Sí. ¿Hay que afrontarlas ellas? También. ¿Cuántas son de gobierno regional? ¿Cuántas son de gobiernos locales? ¿Cuántas son de gobierno nacional? Por ejemplo, esos son los puntos seguidos que también hay que decirlos, ciertamente. Luego, ¿cuáles son las causas? Generalmente son expedientes técnicos. Ajá. En la formulación, elaboración de los expedientes técnicos hay muchísimos errores. Generalmente también es un tema de saneamiento físico legal de los terrenos. Hoy por hoy hay ciertos problemas en poder sanear terrenos para poder hacer, por ejemplo, un proyectito de saneamiento básico de agua y desagüe que necesita una petar. Y entonces ese terrenito no se ha saneado, por lo tanto el proyecto está paralizado, ¿no? Por lo tanto el proyecto está paralizado. Y así en colegios, en centros de salud, puedo ponerte ejemplos que la única forma de resolver eso es generando un buen esquema de gobernanza, de articular con tus autoridades locales, con la sociedad civil, las comunidades involucradas, para que podamos superar esos problemas. Mientras no logres eso, va a estar paralizado de por vida. Mira, yo te digo una cosa, en eso estoy completamente de acuerdo, ¿no? Acá la palabra que siempre está faltando es articulación, ¿no? Con el gobierno central, que no tiene un liderazgo en este proceso de descentralización, y también con los gobiernos locales. Y te ayudo con un dato, justo preguntabas, ¿cuántos de estos paralizados es del gobierno local y cuántos del gobierno regional? Y yo soy Chancón, entonces yo tengo el dato. 1.704 de esas 1.978 son de gobiernos locales, 274 es de gobierno regional, pero cuando tú ves el monto, los de gobierno regional son más grandes. Sí. Pero aquí me gustaría levantar un tema adicional, que es, oye, ¿por qué el gobierno local tiene problemas para ejecutar? Y lo estábamos conversando justo antes de entrar, ¿no es cierto? Hay un tema de atomización, Jessica, amigos que nos ven. Les doy este dato, ya para que se hagan una idea. ¿Tú sabes cuál es el número de municipios en el Perú con menos de 5.000 habitantes? ¿O qué porcentaje? 53%. 53% de los municipios en el Perú tienen menos de 5.000 habitantes. Cerca de 900. En Bolivia, 18%, en Chile, 11%, en Colombia, 16%. ¿Cuál es la solución ahí? Es que lo que pasa es que tenemos un problema ahí serio, porque si tú tienes muchos gobiernos locales y tienes muchas municipalidades, lo que terminas teniendo es, ¿qué cosa? Costos fijos mucho más altos, ¿no es cierto? Y luego tienes atomización. Una cosa muy distinta es, ¿no?, poner alcantarillado en un pequeño municipio, y otra cosa es poner alcantarillado pues en una extensión más grande. Entonces hay un problema ahí. ¿Cómo podemos desarrollar capacidades técnicas si estamos pues en un gobierno muy pequeñito? Y ahí está el problema que tú mencionas, ¿no es cierto? Como es un gobierno muy pequeñito, es incapaz de poder generar capacidades instaladas, entonces de capacidades de las personas. Entonces ahí es un círculo vicioso, ¿no? No sé tú cómo ves ese tema ahí de la atomización. Sí, realmente es un problema. Lo cierto es que hay municipalidades, municipios menores o centros poblados. Según la ley, deberías de tener, la capital de ese distrito debería tener por lo menos 1.500 familias, ¿no es cierto?, para que pueda ser declarado un nuevo distrito. Hay presión de crear más y más distritos. Siempre. Pero hay provincias que por lo extenso de su territorio y por toda esta articulación, porque recuerde que una unidad territorial tiene que tener articulación vial, comercial, económica, etcétera. Y muchas de ellas son mínimas.
Entonces, por lo tanto, dicen, yo estoy tan alejado de la capital de mi distrito grande, relativamente grande, y por lo tanto mejor yo quiero ser distrito. Es que es otra realidad la que se te presenta allí y que hay que saber resolverla. Pero incluso hay otros distritos que medianamente deberían de ser distritos, ¿ya? Y que, por ejemplo, reciben 2 o 3 millones de soles de inversión al año. Un centro de salud para ese distrito más o menos cuesta 10 millones. Claro. O sea, en 4 años haría su centro de salud si lo haría solito. Por lo tanto, tiene que haber un nivel de articulación nuevamente para poder resolver el problema. Hace años yo me acuerdo que hubo un problema de friaje en las alturas de Puno o de Cusco, no me acuerdo. Y era muy difícil que, digamos, cada uno de esos caseríos tuviera una posta médica. Entonces, el expresidente Alan García, él propuso que se hicieran grandes poblados para poder reunir a una gran población y darles los servicios que merecían a cada uno, pero se negaron. Ese es un problema recurrente, ¿no es cierto? Sí, es recurrente. Es un planteamiento que ya se hizo. Que ya se hizo y que obviamente seguro que hay poblaciones que se están trasladando, un proceso de inmigración también fuerte, porque hoy por hoy quieres discutir cómo llevarles educación, calidad de educación y obviamente infraestructura de calidad. Claro. Y cuando llevas eso, te das cuenta que cada vez más la población escolar está decreciendo y quieres hacer la proyección de la inversión misma y obviamente no cierra la rentabilidad de esa inversión social. Por lo tanto, te das cuenta más bien que en los centros poblados, en las zonas marginales de los centros poblados, justamente esa población está migrando. Y es allí donde ahora sí requieres colegios, instituciones grandes, educativas, y al otro lado empezar a controlar. Entonces, yo creo que acá hay un factor fundamental y esencial de la descentralización. Que se entienda a nivel local que hay cosas que en el marco de la competencia, es decir, de lo que eres capaz de hacer, tienes que entenderlo y asumirlo. No puedes poner hospitales, por ejemplo, cada 30 minutos de distancia, pues, ¿no? No puedes hacer. Y que haga lo mismo este hospital A que el hospital B. Es mejor especializar y decir, acá hacemos materno-infantil y acá hacemos un hospital de emergencias. Y que los dos se complementen. Pero lamentablemente, eso sí puede ser una crítica. Las autoridades, cada quien quiere su hospital. Cada quien quiere que quieren quedar bien con su pueblo, claro, pues no. Entonces, eso es lo que hay que entender. Hay que entender en un proceso real de descentralización. Digamos, la mayor crítica que yo haría de que no hemos sido capaces de reaccionar, las autoridades, yo me incluyo, ¿no es cierto?, es poder entender con mayor, digamos, objetividad un proceso de inversiones. Pero por el otro lado, sí puedo debatir con Osvaldo lo que quieras, las cifras, porque creemos que este proceso de descentralización podría ser mejor. Y que yo sí estoy consciente de que sí ha funcionado. Sí, a ver, pero ojo, yo creo que no es un debate, ¿no? En el fondo también podemos construir juntos, porque de eso se trata esto también. Y yo quería complementar algo justo con lo que tú mencionabas. Me parece que es el Consejo Privado de Competitividad que decían, oye, hay mucho dinero que no se gasta del canon, ¿no? Año a año. ¿Por qué no ese dinero lo juntamos en una bolsa y armamos algo como la reconstrucción con cambios, ¿sí? Y que pueda ir? Entonces, en lugar de tener mucho dinero en una pequeña comunidad que no tienen capacidades, una organización que pueda ir y en esta zona poner, pues, por ejemplo, alcantarillado para todos, luz eléctrica, etcétera. Entonces, hay manera, y que es una cosa muy semejante a lo que tú mencionabas con el friaje, entonces hay maneras de poder encontrar fórmulas para resolver eso. Estoy de acuerdo, a ver, ciertamente el Perú necesitaba descentralizarse, no hay manera de que alguien pueda decir que el centralismo que vivíamos era correcto, nadie piensa eso. Pero lo que también es cierto es que el proceso se pudo haber hecho mejor, ¿no? Se cometieron muchos errores en el camino y se puede seguir mejorando. Hoy día tiene muchos problemas y que todos los conocemos y que deberíamos trabajar juntos para mejorarlos. Y una cosa que es importante, no se habla de la descentralización. Hablamos, ¿no es cierto?, de elecciones, pero no hablamos de cuáles son los incentivos detrás de por qué ocurre lo que está ocurriendo.
Y por eso es bueno estos espacios. Claro que son muy buenos. ¿Por qué cada vez que se habla de descentralización, de presidentes regionales, de gobernadores regionales, se habla de corrupción? Porque hay varios presidentes regionales que están en la cárcel, que están en proceso. Sí. ¿Qué pasa? ¿Hay demasiada corrupción? ¿Es una sensación? ¿Qué está pasando? No, es que lo que hemos señalado siempre es que la corrupción, como digo, está enquistada. En todo lugar, no solamente en las regiones, sino a nivel nacional, a nivel local. Y realmente preocupa que, digamos, de 24, 25 gobernadores, los 24, 25 tengamos denuncias o tengamos investigaciones en fiscalía, o de ellos por lo menos 10 o han sido vacados o están prófugos, no terminaron, ¿no? Es terrible. O están prófugos. Entonces eso alarma, pero entonces dices, el próximo proceso electoral, ¿qué te va a traer? Y empiezas a evaluar cuáles son las causas. O sea, más allá que cuando hay dolo, cuando hay, porque deben haber malos gobernadores también, hay que sancionarlos, hay que sentenciarlos. Pero también hay que entender que hay un sistema perverso, y son las leyes que se han planteado, un marco normativo que no ayuda. Para empezar, la ley de contrataciones del Estado. Para empezar, la ley del sistema de control, entre otros, que generan, digamos, unos camisas de fuerza, en las cuales tarde o temprano, como quien dice, vas a pisar el palito y te van a acusar por todo y por nada a la vez. ¿Pero no hay corrupción entonces? Lo hay, pero son en todos los niveles. Este es un sistema que está enquistado. Entonces, la realidad es, así traigas, yo decía siempre, políticamente, disculpen esta analogía que voy a hacer, así traigas al Papa Panchito a gobernar una región, él probablemente va a terminar denunciado con algún problema de investigación, porque el mismo sistema a veces no ayuda. Como lo hay en otros casos en los cuales sí se nota y se evalúa que hay dolo, que hay ineficiencia y que obviamente hay corrupción, porque ahí donde hay ineficiencia hay corrupción. Donde hay eficiencia más bien es al revés, hay más transparencia, hay más posibilidad de luchar contra la corrupción con integridad. Entonces, cierro con esto. Lo que hay que hacer es un sistema mucho más preventivo, porque el otro punitivo, el otro de sanción al final de todo, primero que no ayuda mucho, y segundo, lo que vas a hacer es necesitar el doble de cárceles en el país. Sí. A mí me gustaría complementar un poco lo que él menciona. Es que yo creo que cuando uno piensa en la corrupción, lo que no debería pensar es quedarse solo en los nombres y los apellidos. Porque cuando hacemos eso, decimos, esto ocurre porque Juan es malo. Ya, pero lo que tendríamos que pensar, ¿no?, es ¿por qué Juan está ahí? O, ¿no?, ¿por qué Juan terminó postulando? ¿Por qué Juan terminó siendo elegido? ¿Qué está pasando? Entonces yo creo que, adicional a lo que tú mencionas, hay un problema que lo vivimos todos los peruanos en todos los niveles, ¿no es cierto?, de un sistema político que no está trayendo necesariamente a los mejores, ¿no? En algunos casos pueden haber excepciones, por supuesto, pero no es la regla. ¿Qué está pasando?, ¿no? Y yo creo que ahí hay varios factores que pueden jugar, y aquí de repente el doctor Benavente nos puede dar luces, pero primero tienes un tema de que no hay partidos políticos. Los partidos políticos duran, ¿no es cierto?, una campaña. Entonces, justo eso quiero hablar, pero tras la pausa. Conversemos sobre los nuevos gobernadores regionales que han sido elegidos. ¿Cuál es su perfil? ¿A qué partidos pertenecen? ¿De dónde salieron? Van a tener mucha plata del canon, muchísimo dinero. ¿Serán capaces de invertirlos bien? No sé, yo tengo muchas dudas sobre eso. Vámonos a un corte. Volvemos a Enfoques Cruzados, soy Jessica Chahut y hoy día estamos hablando de la descentralización. ¿Funcionó? ¿No funcionó? ¿Hay demasiada corrupción? ¿Qué está pasando? En las elecciones del 2 de octubre, mientras daban las predicciones de quiénes eran los ganadores,
veíamos diferentes logos de diferentes partidos, pero no reconocíamos a nadie. Los gobiernos regionales se han impuesto en estas últimas elecciones. Casi ningún partido tradicional ha podido colocar a su candidato al frente de un gobierno regional. ¿Qué cosa ha pasado? ¿Quiénes son esas personas que tienen el destino de nuestros compatriotas de provincia en los próximos 5 años? Mire, lamentablemente lo que señala Osvaldo es correcto. El tema del sistema de partidos políticos está muy debilitado a nivel nacional. Nadie puede, apartarse de esa idea, porque en realidad lo que nosotros hemos visto, yo vengo de un partido político, pero incluso al interior de mi partido hay tantas diferencias, pugnas, que no generan una llegada más, contundente a las regiones, allí donde hay presencia del mismo partido político. Y surgen los movimientos regionales. Y lamentablemente surgen en una lógica también como de combis electorales, de mecanismos que solamente actúan para procesos electorales y no como un mecanismo institucional de generar debate, generar discusión ideológica. ¿Cuál es el perfil de estos señores que deciden postular para presidentes regionales? Hay buenos perfiles, podemos tener esperanza que, por ejemplo, en la segunda vuelta de los candidatos en el Cusco salga uno bueno que lleve a la región hacia adelante, ¿o no? Bueno, están entre dos. Dígame usted los nombres, analicemos el caso Cusco. Pero yo preferiría, por un tema de neutralidad electoral, tener una mirada, un poco más distanciada. Más distanciada, más neutral, solamente señalar de que el perfil que ahora requiere todo gobierno regional es de una autoridad responsable, que pueda tener empatía, que coordine, articule con distintos niveles de gobierno y que obviamente tenga algo de conocimiento de gestión pública, porque de verdad, sí, porque tú pones un empresario allí, porque sí, puedes tener complicaciones. Por más eficiente que sea en su empresa, la gestión pública es totalmente diferente, o al revés, alguien que está muy comprometido con la gestión pública, ya también, como decías, ¿no es cierto?, puede tener todas las mañas y realmente no generar un mecanismo objetivo de gestión, ¿no? Yo complementaría lo que estábamos conversando, ¿no? Ese tema de los partidos, la falta de partidos políticos, ¿por qué le hace daño? La gente quizás no lo comprende del todo, pero, a ver, voy a intentar aquí explayarme un poquito. Si tú tienes un partido político, lo que debería ser, ¿no?, uno debería tener una carrera política. Es una carrera política que empieza en un punto y vas avanzando. Primero vas avanzando poco a poco. Luego sabes que tus acciones van a tener, ¿no es cierto?, un impacto. Si tú te portas mal en un gobierno local como alcalde, ese partido probablemente ya no te va a llamar para que seas del gobierno regional, ¿sí? Así es. El problema que nosotros tenemos hoy día es que nada de eso existe. Y a eso se agrava, eso agrava el hecho de que no hay reelección. Entonces no hay manera ni de castigar o favorecer al que se porta bien. Entonces en muchos casos lo que tienes son personas que, un poco aventureras, que quieren entrar, ¿no es cierto?, al gobierno regional y para estar ahí unos años y bueno, pero ¿sabe qué más importante? Saber quiénes han financiado las campañas políticas de las autoridades que han sido elegidas el pasado 2 de octubre. ¿Quiénes han financiado? ¿Qué intereses hay detrás de esas personas que no conocemos? ¿A qué partido político nosotros le vamos a reclamar cuando este presidente regional sea corrupto, meta la pata o no sepa administrar los recursos? Esto es gravísimo. Es gravísimo porque incluso la ley de partidos políticos financia justamente a los partidos políticos y no a los movimientos regionales. Y entonces allí se hace un poquito más complejo este asunto. Entonces, la idea es revisar esto, no solamente quién financia, sino cómo apoyan. Es que ya no... ¿Y qué vamos a revisar, señor Benavente? La cosa ya está hecha. Las autoridades cuyo financiamiento de campaña no sabemos de dónde salió, porque dice que ha habido plata de la minería ilegal, plata de los invasores de tierra, ya están elegidos. Incluso, bueno, algunos van a segunda vuelta. O sea, ¿qué podemos hacer? Porque, mire, hay una cifra que a mí
me preocupa. Hay mucha plata del canon. Según el MEF, la distribución del canon minero correspondiente al 2021 a gobiernos regionales y municipales y provinciales ascendió a 7.844.200 millones, o sea, 166% más respecto al 2021. Es mucha plata. Es una cantidad de plata. Usted se queja de que no hay buenos gestores, de que por errores en expedientes técnicos hay obras paralizadas. La historia se va a repetir e incluso podría empeorar en los próximos años. Así es, y por eso mismo lo que yo estoy señalando es que hay que buscar una salida a esto. Más allá que el Congreso se anime a discutir realmente una verdadera ley de partidos políticos, ahora hay que hacer algo con un rediseño institucional que ponga los candados necesarios para que aquel que se hipotecó, se empeñó, no pueda hacer uso de esa hipoteca y empezar a generar más corrupción. Y eso significa implementar mecanismos de integridad pública dentro de las instituciones. Eso significa buscar la participación ciudadana como mecanismo de control, pero una participación ciudadana mucho más vinculante, y eso es lo que estamos haciendo en mi gobierno regional. Es decir, la sociedad civil, los colegios profesionales deben de tener, como quien dice, voz y voto dentro de las decisiones que tome ese gobernador regional. Es decir, ese gobernador regional tiene que delegar también poder a determinadas instancias. Nosotros le llamamos agencias de desarrollo. Y estamos implementando ese modelo porque de otra forma no hay manera de luchar contra la corrupción. Porque decir, voy a sancionar, voy a encontrar, voy a meter a la cárcel, eso no va a resolver el problema. Y no ha solucionado. Hay un montón de gobernadores regionales en la cárcel y la corrupción sigue galopante. Sí, mira, pero yo quería resaltar un par de cosas que has mencionado, porque hay un par de cosas que son claves. Recursos hay y recursos han habido. Y ahí yo le hablo a las personas que nos ven, porque muchas veces criticamos y decimos, ¿no? El Perú es un país injusto, que no lleva bienestar a su población, el modelo económico no ha generado riqueza, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que en el fondo ha pasado es, ha habido generación de riqueza, pero esta, cuando se tenía que transformar en bienes públicos que cambien la vida de las personas, no lo hicieron, por un montón de problemas. Entonces, un primer punto que me gustaría resaltar es ese, ¿no? Esta parte eso es un cuello de botella, no es el único, es un cuello de botella en la transformación de todos esos recursos que la economía ha generado en bienestar. Eso es lo primero. Y lo segundo, lo mínimo que podemos decir, es que se requiere pues mayores esfuerzos de control y prevención pues de corrupción, ¿no? Lo mínimo, porque realmente ha habido cosas terribles, y yo aquí quiero darte un par de datos. Mira, cuando uno mira, nosotros siempre criticamos y decimos, no, solo se ha invertido un porcentaje de lo que se tenía para la inversión, ¿no? Pero ese dato, te voy a ser sincero, es bien vacío. Porque cuando tú dices, ok, vamos a decir, logró invertir el 70%, pero ¿es una buena inversión? ¿Es una mala inversión? Tengo datos, tengo números. Acá estamos hablando con números, ¿ah? ¿Cómo se han empleado estos recursos, estos millones de los que yo hablaba? 4% se destinan a salud, 4%. 10% agua y alcantarillado, 11% se destina a educación. ¿Qué pasa con el otro 75%? Carreteras. ¿En qué se gasta? Por ejemplo, carreteras que te lleva una gran cantidad de presupuesto, al menos en gobiernos regionales. Quizás el dato también involucra a gobiernos locales, ¿ya? Pero ahí lo que también quiero decir, no hay todavía un indicador de eficiencia. Eso es cierto. No hay. Y algo hay que hacer ahí, Eso es diferente, ¿no es cierto? O sea, ¿cómo haces las cosas al mínimo costo posible? ¿Cómo logras tus objetivos al mínimo costo posible? Eso es algo que estamos empezando a investigar. Yo, como presidente de la Asamblea de Gobiernos Regionales, planteamos que haya un indicador de eficiencia, porque no solamente es cuánto ejecutas y la medida fría, ¿no? O sea, el gobierno regional de Cusco ha terminado ejecutando 80% de sus recursos, ya está. ¿Y eso qué te dice? ¿No es cierto? ¿Es bueno o es malo el proyecto? ¿Ha satisfecho, ha logrado
cumplir, por ejemplo, un costo-beneficio claro. Volvamos al ejemplo de saneamiento básico. Si logras ejecutar proyectos y más o menos el costo-beneficio es más 6.000 a 7.000 soles por conexión domiciliaria, entonces estás logrando tu cometido, estás llevándole agua segura a ese hogar. Pero más allá, ¿cuál es el impacto de eso? Si realmente puedes generar una lucha frontal contra la anemia o contra la desnutrición crónica, y el logro y el resultado grande tendría que traducirse en eso, para que digas, mi inversión valió la pena, ¿no? Correcto. Esas son las cosas que realmente también tenemos que discutir. Lo de la corrupción está allí y hay que lucharla, pero los otros temas de eficiencia son temas sustantivos. Y ¿no? permíteme agregar dos temas de clave con respecto a lo que está mencionando. Cuando hablamos de la eficiencia, cuando hablamos de cómo se reparten los recursos para las regiones, se hace de manera completamente inercial, ¿no? No hay ningún tipo de, digamos, es lo mismo que te entregaron el año pasado, más o menos, ¿no? Y no hay nada que vinculado a eficiencia, y aquí hay un espacio para mejoras, eso es lo primero. Y lo segundo, yo te decía, ok, tú puedes estar invirtiendo un porcentaje y dices el 80%, pero de repente estás haciendo un montón de plazas a la quinoa y no le están cambiando la vida a nadie, ¿no? Entonces, una cosa que es clave es, por ejemplo, indicadores como el avance físico de obra. El avance físico de obra, de hecho, las autoridades locales están obligadas a reportarlo, pero ¿qué termina pasando? Que lo reportan poquísimas, 30%. Y lo que es peor, es autorreportado. Es decir, yo te digo, sí, estoy avanzando bien, cuando no hay ninguna constatación de que eso se esté haciendo bien. Ojo, eso no es culpa necesariamente de los gobiernos. Lo que estoy diciendo, esto es clave del sistema que deberíamos mejorarlo. De eso se trata esta conversación, ver cómo poder mejorar. ¿Cómo se puede mejorar la gestión, por ejemplo, en el sur del país? Que siempre es una parte de nuestra patria que ruge, que está resentida, que, por ejemplo, acoge a líderes como Antauro Humala, ha llenado plazas en Cusco, en Andahuaylas. ¿Qué está pasando ahí? ¿A quién le echamos la culpa de lo que está pasando en el sur? Bueno, es entender pues el tema de las necesidades que hay, las grandes brechas sociales que se entienden ahí y que hay que resolverlo, pienso, con una propuesta de rediseño institucional. Y me detengo allí porque creo que uno de los pilares será lucha contra la corrupción. Correcto. Otro pilar será cómo potenciamos la ley del servicio civil, la ley Servir, porque necesitas funcionarios capaces y necesitas que ellos estén, en mi lenguaje, en la punta del cerro. Claro. ¿No es cierto? Necesitas que ellos estén allá. Y para eso hay que hacer una reforma, o sea, el servicio civil con 500 gerentes públicos no van a abarcar pues 1.800 Pero ¿cuál es la municipalidades? mayor queja de la población del sur? O sea, a ver, digámoslo en fácil, ¿de qué se quejan ellos? ¿Qué es lo que reclaman? ¿Qué es lo que no tienen? O sea, hay brechas sociales que no se han logrado coberturar, por lo menos en las zonas rurales, allí donde hay, por ejemplo, industrias extractivas. Entonces, donde están grandes enclaves mineros, tienes poblaciones todavía con anemia, sin acceso a saneamiento básico, entre otras cosas. Pero la mina no tiene la culpa de eso. No tiene, pero puede ser un actor fundamental para coadyuvar ello. Y eso es lo que tenemos que hacer, y ya lo decía Osvaldo, ¿no? O sea, la necesidad de impulsar estos fondos sociales, estos fideicomisos, no solamente con el canon que quede y que puedas generar, ¿no es cierto?, una estrategia de financiamiento de obras, sino también de lograr en estos corredores mineros la posibilidad de llevarles desarrollo, como lo ha dicho, o reconstrucción con cambios, o con algún mecanismo, núcleos ejecutores u otros, que te permiten ejecutar con mayor agilidad. Pero ahí, obviamente, esta reconstrucción con cambios y los núcleos ejecutores salen un poquito de la ley de contrataciones del Estado, para que entiendas. O sea, la ley de contrataciones del Estado te obliga a que tengas contratos muy rígidos y por lo tanto se paralizan las obras y nuevamente entras a un círculo vicioso, que eso es lo que tiene que reformarse. Acá hay un par de cosas que también me gustaría complementar.
lo que es cierto, ¿no?, es que la gran promesa de la descentralización era que al tener al gobierno más cerca, ¿no?, iba a poder cambiar las vidas de las personas, de los últimos rincones del Perú. Y eso lamentablemente no ha ocurrido, ¿no? Todavía existen muchas disparidades. Te doy algunas cifras como para que te hagas una idea. Mencionabas el sur. 7 de cada 10 niños en Puno tienen anemia. O, por ejemplo, si uno compara aprendizajes, Tacna tiene más o menos como el 50% de los chicos de Tacna tienen un rendimiento satisfactorio en lectura y matemática. ¿Sabes qué porcentaje es en Loreto? 4%. No. Entonces, hay todavía mucho por hacer. Y eso es clave. Y lo otro, lo de Servir, es importante. Ha habido experimentos en donde cuando Servir se acercó a gobiernos regionales, locales, han tenido mejores resultados. Hay que pensar qué hacer eso. Entonces, en lugar, mire, eso es importante, en lugar de estar debilitando, ¿no es cierto?, el servicio civil, lo deberíamos estar fortaleciendo. ¿Te das cuenta? Sí, me doy cuenta. Es revelador. Tenemos que irnos a la pausa y luego vamos a concluir. ¿Valió la pena la descentralización o hay que volver a Lima? Volvamos a Lima mejor. Toda la plata acá. Corte y volvemos. Hemos hablado durante esta hora de lo malo y lo feo de la descentralización, pero acá el señor Benavente nos dice que también hay experiencias positivas. ¿Cuáles son? Hemos implementado muchas regiones, por ejemplo, modelos de gestión un poquito innovadoras. Como digo, para luchar contra la corrupción tienes que hacer participar a la sociedad civil, tienes que generar agencias de desarrollo que, como una suerte de directorio de una empresa, alrededor de una gerencia, por ejemplo, de salud, hospitales, academia, universidad, colegios profesionales, etcétera, puedan generar un rol no solamente de un control ciudadano, sino también la posibilidad de participar en el proceso de manera vinculante. Siempre en el Congreso, en la PCM, en la Contraloría me han escuchado esta palabra. La idea es hacer de que la participación ciudadana e incluso del mismo sistema de control sea vinculante. En la medida que logremos eso, vamos a permitir tener mayor agilidad en los procedimientos, porque la gestión pública es como una cadena de valor. Tú empiezas a producir desde el requerimiento hasta llevarle el servicio al ciudadano. Y eso pasa por distintas etapas. Entonces, entender esa gestión de procesos, incorporar eso, es una reforma organizativa dentro de los gobiernos regionales. Eso también hay que incorporarlo y hay que implementarlo. Lo hemos hecho algunas regiones. Hay otras regiones, por ejemplo, que han hecho revoluciones productivas increíbles y han revisado cada uno de los procedimientos que se dan para generar el producto final. Y creemos que esa lectura está faltando desde acá, desde el centralismo, para poder leer esas prácticas. Imagínense, y con eso termino, el presupuesto participativo fue algo que surgió con una novedad increíble, pero surgió de abajo hacia arriba. En muchas municipalidades del sur, sobre todo, se impulsó este presupuesto participativo y luego se convirtió en una ley nacional. Eso es lo que necesitamos ahorita, que estas experiencias de reorganización de la estructura regional, de incorporar a la sociedad civil como mecanismo de gobernanza, de mayor eficiencia, agilidad, transparencia, va a permitir luchar contra muchas cosas que ahorita solamente hemos visto que lo único que hay es diagnóstico y no solución. Osvaldo, ¿es viable continuar con la descentralización? A ver, ¿avancemos en qué? ¿Cómo podemos avanzar? No, a ver. La descentralización es un proceso que no se puede parar, ¿no? Es evidente que la idea detrás es importante, todo, digamos, no, regresar a lo que tú decías, regresamos todos a Lima, no, eso no tiene ningún sentido. Pero lo que sí es cierto es que si bien estoy de acuerdo que hay ejemplos buenos, pues ha habido muchos ejemplos muy malos, ¿no? Y lo que deberíamos estar haciendo es un poco lo que estamos haciendo en este caso, ¿no es cierto? Es estar discutiendo
y discutir de manera... Lo que pasa es que en este país ahorita parece que no es posible hablar de reformas o cambios, ¿no? La coyuntura no ayuda mucho, pero lo que sí es concreto es que no podemos hablar de la descentralización cada X años que ocurre una elección. Lo que tendríamos que estar haciendo hoy día es, sabiendo todas estas cifras que hemos conversado hoy y todos los problemas que tenemos, que diferentes actores, ¿no es cierto?, los partidos políticos, pero también, por supuesto, la sociedad civil, los think tanks, la academia, la prensa, el Perú, hable más de la descentralización y que piense cómo podemos cambiar, ¿no es cierto?, esos incentivos que se han convertido en incentivos perversos y que están haciendo que buena parte de los resultados de la descentralización sean negativos o que generen frustración en la población. Y ahí hay muchos temas por ver, ¿no es cierto? Está el tema de realmente, por ejemplo, podemos discutir si es que la no reelección es una buena idea, podemos discutir de cómo poder brindar correctamente los presupuestos, qué hacer para que no haya tantas desigualdades en los presupuestos debido al canon, cómo hacer para que haya más transparencia. Hay infinidad de caminos para poder discutir y poder mejorar. Entonces, yo creo que esto que estamos haciendo aquí no debería ser solo un programa un día, sino debería ser una práctica un poco más común en el Perú. Una pregunta cortita. ¿Usted cree que Lima, la capital, sigue mirando por encima del hombro a provincia? Ya no. ¿Ya no? Ya no. ¿Por qué? A ver, Porque cortito. yo he hecho el debate en todo el lugar acá, en los ministerios, etcétera, y nos han escuchado. Y ahora ya empieza a darnos la razón, porque cuando articulas también con los distintos sectores, puedes hacer muchas obras, puedes llevar inversión y bienestar a tus regiones. Muchísimas gracias por esta conversación. Esto va para un segundo programa, de hecho, y espero que todo vaya bien. A todos nos vaya bien. Melissa Pesquera se queda ahora con ustedes en Hora 11. Muy buenas noches. Mañana tenemos un excelente programa en Enfoques Cruzados. Vamos a tener testimonios de personas que sobrevivieron al COVID. ¿Y cuál es el programa que tiene el gobierno para acompañarlos durante su recuperación? Hasta mañana.